Pueden sentarse, queridos hermanos, y estamos en la sección del verso 9 al 11 y como ustedes recuerdan, la semana pasada justamente vimos del 5 al 8 donde estuvimos en el tema de la humillación de Cristo. En esta mañana nos corresponde el lado opuesto a la humillación de Cristo, que es la exaltación de Cristo. Y en realidad, hermanos, lo que tenemos en esta sección es la respuesta de Dios a la humillación de su Hijo Jesucristo. Y es que, hermanos, vemos en la Biblia que Dios no es indiferente al padecimiento de los humildes. Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Dios no es indiferente al sufrimiento de los mansos, de los humildes, de aquellos que rehúsan aferrarse a su posición, que renuncian a sus derechos y privilegios, tal como Cristo lo hizo y el ejemplo que nosotros tenemos. Dios no es indiferente porque Él dijo en Isaías lo siguiente, porque así dijo el santo y sublime. Escuche este versículo: el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios que habita en las alturas y la santidad, pero también con los quebrantados, con los humildes, con los mansos. Y la respuesta de Dios a la humillación de Jesús es la siguiente, versículo 9. Por lo cual, también Dios también, ¿qué dice? Lo exaltó. Ahora, noten, hermanos, que ahora la respuesta de Dios es exaltar a su Hijo Jesucristo, a lo sumo, como dice este versículo. Aquí vemos el cumplimiento justamente del principio bíblico que dice: el que se humilla será enaltecido. Dios atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Dios responde con exaltación con aquel que se humilla. Dice Proverbios: la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Y aquí vemos el cumplimiento de esa promesa de Proverbios. Ahora noten, hermanos, que Cristo se autoexaltó y fue Dios quien Cristo se autohumilló y fue Dios quien lo exaltó. Nosotros seguimos un patrón contrario, ¿no es cierto? Nosotros nos autoexaltamos porque no nos gusta autohumillarnos, ¿verdad? Y entonces Dios tiene que humillarnos. Vamos al revés. Me llama mucho la atención uno de los detalles que estaba leyendo en cuanto a la humildad de Jesús. La humildad, bueno, Jesús es la humildad, la perfecta humildad, la humildad andando. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó leprosos? Uno de los primeros leprosos en Marcos capítulo 1, la lepra era la enfermedad incurable de aquel entonces. Bueno, sigue siendo una enfermedad terrible hasta el día de hoy. Y Jesús sanó a un leproso en el capítulo 1 de Marcos. Y ¿sabe qué le dice Jesús? Le dice: mira, ve al sacerdote, pero no digas quién te sanó. Yo no sé si usted capta la humildad de Jesús allí, pero Jesús no quería llevarse el centro de atención. No quería ser el foco de atención. Dice: no digas que yo te sané. ¿Usted se imagina si usted pudiera descubrir la cura contra el coronavirus o contra el SIDA o contra el cáncer y empieza todo el mundo a ser sanado y luego se preguntan quién es el que quién descubrió la cura contra el cáncer? ¿Qué haría usted? Cuando pregunten quién fue, haría usted, ¿verdad? Sería una tentación decir al mundo: yo fui el que descubrió. Bueno, Jesús tuvo la cura contra la lepra, contra todo tipo de enfermedad, pero nunca quiso ser el foco de atención. Él dijo: no le digas quién fue el que te sanó. A veces cuando hacemos una buena obra somos tentados a publicarlo, pero Jesús se autohumilló. Fue intencional. Y hermanos, para humillarse debemos ser intencionales.
La respuesta de Dios es, lo exaltó, dice versículo 9, y aparece una palabra, hasta lo sumo. La palabra en griego es hiperipsosem, ese superlativo hiper que usamos para darle énfasis a algo. Podríamos decir que en griego dice que Dios lo hiperexaltó o lo superexaltó. Jesús pasó de estar en el punto más bajo a estar en el punto más alto. Jesús pasó de estar en el versículo 5 al 8 tocando fondo y pasó del 9 al 11 a tocar la gloria y a entrar y ser coronado en la gloria. Y es que, hermanos, la Biblia nos enseña que el camino a la gloria, hermanos, es el camino a la cruz. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Que no hay exaltación si primero no hay humillación. En la vida cristiana, hermanos, es el camino. No hay otro camino que no sea la cruz. No hay otro camino que no sea la humillación. Si usted es de los creyentes que dice que no se deja de nadie, es más, ¿sabe que hay muchos cristianos que ven la humillación como una herejía? Alguien una vez me dijo, ¿cómo es eso que yo me voy a andar humillando de los demás? Si yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, me dijo. Si Dios me ha llamado a ser cabeza y no cola, yo no me voy a dejar humillar de nadie. El problema es que ese Rey de Reyes dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese Rey de Reyes se quitó la túnica, se puso una toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, hermanos, la humildad no es negociable. Como cristianos, si somos cristianos y Jesucristo es nuestro Salvador, entonces ese es el camino. Es decir, Cristo no se humilló para que vieran, ¡ay, qué bonita su humillación! Sino Cristo se humilló para que usted y yo supiéramos, ese es el camino que nos toca. Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. De manera, hermano, que cuando lo humillen, cuando no le den la vía, cuando hablen mal de usted, cuando una enfermedad nos humille, cuando un problema familiar nos humille, cuando un hijo se va de casa, cuando nos quitan el trabajo, nos quedamos en penas. Recuerde este principio, a mayor humillación, mayor exaltación. No le huyamos a la humillación, es el camino, no hay otro camino. Y el que se enaltece va a ser humillado. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Ahora, para que este texto nosotros tratamos de ahí de moverlo un poquito para que no se escuche tan pesado, ¿verdad? Y decimos, sí, bienaventurados los mansos, pero no los mensos, ¿verdad? Decimos, Dios nos llamó a ser manso, pero no menso. Y siempre digo eso y el día que me muera, acuérdense de que siempre decía eso. Cuando somos mansos, vamos a pasar por mensos, hermanos. No hay para dónde. No hay para dónde. No hay tal cosa de querer quedar bien sin ser humillados. Ese es el camino de los cristianos, hermanos. Créanme que Pablo, cuando se volvió cristiano, dejó de estar en el judaísmo y lo recibían a patadas en las ciudades. Tuvo que humillarse, porque él era un gran rabino. Y en el judaísmo le iba muy bien. Cuando llegaba a las ciudades lo aplaudían, lo respetaban, pero desde que Pablo se volvió predicador del evangelio, lo recibían a pedradas. Y Pablo también tuvo que humillarse. Todos aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, la humillación es. Pero hermanos, a mí me da mucha pena que hay muchos cristianos que son tan orgullosos que en una cosita ¡plá!, explotan de orgullo, de egoísmo y se defienden a capa y espada. De manera que este pasaje, hermanos, es un pasaje que martilla nuestro corazón, martilla nuestro ego, martilla nuestro orgullo. No hay otro camino. De hecho, hermanos, noten que la exaltación de Jesús vino cuando Él murió. Y esto es importante, hermanos. Porque uno quisiera que el que se humilla será enaltecido fuera inmediatamente, ¿verdad?
Uno quisiera que llegue el ladrón, le pide su teléfono, le pide la billetera, le pide su mochila, le pide su computadora. Ya usted está dando su teléfono, su computadora. Y humildemente usted no se opone. Y usted quisiera que a la vuelta de la esquina les cayera un rayo a los ladrones, ¿verdad? El que se humilla será enaltecido inmediatamente, ¿verdad? Usted quisiera que su suegra, cuando lo trata mal, ¿verdad?, y le dice cosas y la acusa, usted quisiera que su suegra solo se da la vuelta y ¡pah!, le caiga el castigo de Dios, ¿verdad? Y muchos creyentes se frustran. Y algunos me han dicho, hermano, fíjese que yo me humillé y me cambiaron de puesto en el trabajo. Y yo dije, de plano, me voy a humillar y me van a poner de jefe la próxima semana. Y me dice, hermano, no pasó nada. Es más, me quitaron el trabajo. Porque pensamos, hermanos, que el principio de la humildad y la exaltación se cumple en cuestión de segundos y minutos. Hay personas que viven frustradas porque dicen, desde que yo busco a Dios me va mal. Y pensamos, hermanos, que la recompensa viene inmediatamente. No funciona así. Los cristianos somos cocinados a fuego lento. Dios no nos mete en un microondas como poporopo. Y ya. Las promesas de Dios no son así. La exaltación, las promesas de manera completa vendrán cuando muramos. Las promesas de Dios de manera completa vendrán cuando muramos. Ese será el clímax de nuestra humillación. Ahora bien, por supuesto que Dios en su gran misericordia, en su gran poder, nos da ciertos anticipos, ¿verdad? De que vemos cierta exaltación en esta vida. Y es verdad que algunos se han humillado y Dios a la postre, a los años, a veces inmediatamente, Dios manifiesta su voluntad. Pero hermanos, no nos equivoquemos, esos son anticipos de lo que vendrá en gloria. Jesús murió, hermanos. No fue que un soldado romano se convirtió al Señor y empezó a defender a Jesús y dijo, no, no lo crucifiquen. Y Jesús recibió la exaltación en vida, fue en la muerte. Así es que es verdad que Dios responde ciertas promesas dándonos un anticipo. Pero hermanos, el clímax de la recompensa que tenemos en Cristo lo veremos allá en gloria. Allá vamos a entender lo que ahora no entendemos. Y yo estaba leyendo un pasaje en Juan que Jesús dice, cuando estén allá no me van a hacer preguntas, dice Jesús. ¿No es cierto que uno va a llegar, uno tiene muchas preguntas aquí, ¿verdad? Yo tengo muchas preguntas para Dios. Pero cuando ya llegue el día de la gloria y de la exaltación, porque la exaltación de Cristo está para usted y para mí, como un ejemplo que nos dice, vendrá el tiempo de la exaltación. Cuando yo vea a Cristo en gloria, voy a entender todo. Y ya no habrán preguntas, hermanos. Y los que lloramos, dice Jesús, allá vamos a reír. Y los que ahora ríen, ahí van a llorar. Los orgullosos, los egoístas, ríen acá. Los humildes lloran acá. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar, hermanos. No somos de esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos luz y por tanto las tinieblas nos van a querer hacer la vida de cuadros. Somos la sal, no somos el azúcar. Entendamos de una vez que Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Cristo fue exaltado. Aquí vamos a sufrir, hermanos. El reino ya empezó, pero vendrá en su consumación cuando Cristo venga. Entonces, no nos frustremos, no nos desanimemos. Es más, si usted desde que se metió a Cristo le vino una tras otra y tras otra y tras otra, déjeme decirle que la Biblia dice que usted es un bienaventurado. Para el mundo usted es un pobrecito, ¿verdad? Pobrecito Jesús crucificado, su mejor amigo lo traicionó, no hay discípulos ahí que le sigan, ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Pobrecito, para el mundo Jesús era pobrecito, pero para Dios era bienaventurado. Entonces Dios va a exaltar, o como dice el texto, a hiperexaltar a Jesús.
porque Él se humilló. Hermanos, sigamos el ejemplo de Jesús. No hay otro camino para el cristiano. No hay otro camino para el cristiano. Y entonces Dios lo exaltó. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios exaltó a Jesús? Esa es la pregunta y es lo que tenemos en el texto. ¿Cómo Dios exaltó a Jesús? Y veamos en el versículo 9 cómo Dios lo hace. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo es que Jesús hace, o Dios el Padre exalta a Jesús? Y lo hace, ¿sabe cómo, hermano? Dándole un nombre. La práctica de que Dios le dé un nombre a sus siervos viene desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Dios le dio un nombre nuevo a sus siervos. Por ejemplo, ¿recuerdan el nombre que Dios le dio a Abraham? Abraham. Dios le dio un nuevo nombre, ¿verdad? Que significa padre de multitudes. Cuando Dios llamó a Jacob, Dios también le da un nuevo nombre a Jacob, que es Israel. Y lo vemos también en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús llamó a Simón, le dio un nombre también, que era Pedro, que significa roca. Cuando Dios llamó a Jacobo y Juan, también Dios les dio un nuevo nombre, que es Boanerges, que significa hijos del trueno. Por cierto, ¿sabía usted que su nombre ya no va a ser su nombre? Si no le gusta su nombre, no se preocupe, también a usted Dios le va a dar un nuevo nombre. No apodo, ¿verdad? No, un nuevo nombre. Escuchen lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Allá en la gloria iniciará una nueva etapa y Dios nos dará un nuevo nombre. ¿Sabe por qué es esta práctica de cambiar de nombre? Porque finalizaba una etapa y empezaba una nueva etapa. Y aquí Jesús está finalizando una etapa y Dios también le va a dar un nombre, un nuevo nombre a Jesús. Ahora vamos a ver 3 características de ese nombre para luego ver cuál es ese nombre nuevo de Jesús. ¿Cuál será el nombre? Así como Dios le dio un nombre a Abraham, le dio un nombre a Jacob, también a Jesús le dio un nombre. Dice le dio un nombre que es sobre todo nombre. La manera de exaltar a Jesús es dándole un nombre. Veamos 3 características de ese nombre, hermanos. Veamos en el versículo 9. La primera característica. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muy bien, en primer lugar, la primera característica es que ese nombre está sobre todo nombre, lo que implica superioridad de ese nombre para Jesús. ¿Recuerda usted cuáles son los nombres para Jesús? Bueno, Él tiene muchos nombres, ¿verdad? Tenemos un coro incluso donde cantamos todos los nombres de Jesús. Él es admirable, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, Alfa y Omega. Él es el Mesías, Él es el Salvador, ¿verdad? La rosa de Sarón, el lirio de los valles. Bueno, ese es otro coro, ¿verdad? Pero aquí le va a dar un nombre por encima de esos nombres. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Superioridad, poder. Aquí se enfatiza la grandeza. Ese nombre es inalcanzable en términos de gloria. Primera característica, y ya me empieza a llamar la atención cuál será ese nombre. Característica número 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, ahora por cierto, Jesús no es el nombre, porque Jesús es el nombre de su encarnación. Ahora vamos a ver cuál es el nombre de Jesús en su exaltación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por cierto, esa expresión tripartita en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, 3 características que se aplican al nombre. Por ejemplo,
Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre de los nombres que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios le dio ese nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso es importante, hermanos, porque esta expresión en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es en todo el universo, conocido y no conocido, lo visible y lo invisible. Ahora, la segunda característica entonces es que ese nombre no solo incluye superioridad, sino también dominio y autoridad. Porque dice que para que se doble en ese nombre toda rodilla. Y esta frase, que se doble toda rodilla, hermanos, es una frase que en el antiguo tiempo, en el siglo I, se usaba para los reyes que conquistaban a otros pueblos. Los que eran conquistados tenían que doblar su rodilla ante el rey que había conquistado. Y eso es el evangelio, hermanos. El evangelio, hermanos, en realidad no es una invitación. El evangelio es un mandato para que todo hombre se rinda, porque ya Cristo ganó la batalla. Ya Cristo conquistó. Y toda rodilla. ¿Y qué quiere decir de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Los que están en el cielo, los comentaristas entienden que significa ángeles, serafines, querubines. Las miriadas de ángeles van a doblar su rodilla ante Jesús. Y en la tierra, todo lo que respira. Pero eso no solo incluye a vivos, sino también a muertos. Cuando el texto dice toda rodilla, es toda rodilla, hermanos. De muertos y de vivos llegará un momento en el que toda rodilla, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, van a doblar su rodilla junto con seres humanos vivos o muertos, creyentes y ateos. Todos van a doblar su rodilla. Jesús ya ganó la batalla y el evangelio es un mandato a rendirse a Cristo. No es una invitación para pensar, bueno, si usted desea. Es un mandato. De manera que vemos ya dos características. En primera, es que ese nombre es superior a cualquier nombre. Y número dos, tiene dominio y autoridad porque va a poner de rodillas a todo el planeta, a todo el universo. Y número 3, versículo 11, otra característica. Y toda lengua confiese, aquí quedémonos, y toda lengua confiese, aplica, hermanos, para todo lo que respira. El salmista dijo, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Y un día toda lengua va a confesar la gloria de Dios. Ahora veamos el nombre. ¿Cuál será ese nombre, hermanos? Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es. ¿Qué dice, hermanos? ¿No escuchó qué dice? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el nombre, hermanos. El nombre que Dios le da a Jesús en su exaltación es el Señor. En griego es Kyrios. En latín es Dominus. Pero aquí viene lo interesante. En hebreo, ese era un nombre exclusivo para Dios. En hebreo es Adonai. Y lo que está haciendo acá el escritor, el apóstol Pablo, es darnos a entender que el nombre que le está dando a Jesús es el nombre que Yahvé o Yahweh en el Antiguo Testamento tenía el nombre exclusivo para él. De hecho, en la versión en griego del hebreo, Jehová se traduce Adonai. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? El contexto de Filipenses 2 es precisamente el Antiguo Testamento, pero precisamente Isaías 45. Y quiero invitarle a que tome su Biblia y veamos que estas mismas palabras que aparecen en Filipenses aparecen en Isaías, donde Dios es el que está hablando, donde Yahweh es el que está hablando. Dice Isaías capítulo 45, versículo 22. Mirad a mí, dice Jehová, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Leamos juntos que dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Jehová. Y él dice que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pero ahora el Nuevo Testamento revela que es a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Dios Padre le está otorgando a Dios Hijo el nombre de Adonai. El nombre de Jesucristo es el Señor. Ahora, alguien se preguntará, pero hermano, ¿no dijimos que Jesús era Dios y que Él ya era el Señor? Entonces, ¿por qué aquí le está dando el título si no se supone que ya lo tenía? Bueno, hermanos, lo que sucede es que su exaltación está hecha en su humanidad. Su divinidad no necesitaba exaltación, pero su humanidad sí, porque recuerden que ahora tenemos a Dios hombre. Jesucristo es 100% Dios y Jesucristo es 100% hombre hasta el día de hoy. Por supuesto, es una humanidad glorificada, pero sigue siendo una humanidad. Y su divinidad no necesitaba ser exaltada, porque recuerdan ustedes que su divinidad, Jesús dijo, devuélveme la gloria cuando estaba contigo al lado tuyo, y en su divinidad lo que pasa es que va de nuevo al Padre, porque eso dijo Jesús, yo salí del Padre y ahora voy al Padre. A su divinidad no se le puso nada más, sino se le devolvió lo que ya tenía. Pero a su humanidad, hermanos, es que Él va a exaltar. Y a su humanidad, a Jesucristo, Dios hecho hombre, Él le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De manera que ahora Jesucristo, hermanos, tiene superioridad, tiene dominio y autoridad. Y la tercera característica de este nombre es que tiene exclusividad. Vean lo que dice el versículo 11, una vez más. Y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué dice? El Señor. Y aparece un artículo allí, lo cual le da exclusividad. ¿Por qué le da exclusividad? Porque no dice para que Jesucristo sea un Señor de tantos señores que hay, sino dice para que Jesucristo sea el Señor. Y hermanos, eso le da exclusividad. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Jesús es el que tiene dominio y autoridad. Y Jesús es el exclusivo Señor del universo. Si el día de mañana, hipotéticamente, yo no creo en eso, pero si el día de mañana hipotéticamente vemos bajar un platillo volador y vemos bajar seres en un rayo de luz que vienen a la tierra, yo tengo un mensaje para ellos. Arrodíllate ante Jesús porque Él es el Señor del universo. Porque hermanos, no hay otro nombre. No hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra. Así sea en el universo no conocido. En cualquier galaxia, el señorío de Cristo está en esa galaxia. Y toda rodilla se va a doblar. Él es el Señor. No hay otro Señor. Y eso es lo que dice este pasaje. Jesucristo es el Señor. No es uno de tantos. Por eso Hechos capítulo 4, versículo 2 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y hermanos amados, ¿saben las implicaciones de eso? Eso significa que no es Alá, como dicen los musulmanes. Eso significa que no es Buda. Eso significa, hermanos, que no es lo que dice el judaísmo. Eso significa, hermanos, que el cristianismo es el único camino que el Padre Dios en su sola potestad ha dejado para la salvación. Y no lo estoy diciendo yo, es lo que está diciendo el pasaje. ¿Y sabe qué? Fue lo que la iglesia primitiva entendió. El Imperio Romano tuvo una gran pugna contra el cristianismo porque ellos decían Kaiser
ho curius, que significaba César es Señor. Y los cristianos respondían, Jesús ho curius, Jesús es el Señor. No, Kaiser ho curius decían ellos. Entonces los cristianos eran llevados al Coliseo romano y le decían, ¿quién es Señor? ¿César o Jesús? Si ellos decían que Jesús era el Señor, entonces ellos eran enviados a los leones para que se los comieran vivos. Y es así, hermanos, como nosotros predicamos. Y es el problema más grande para los cristianos a partir de ahora. Siempre ha sido el problema, pero es lo que iniciará la persecución para nosotros. Decir que Cristo es el único Señor es lo que llevará nuevamente a la persecución en el lado de Occidente. Porque la persecución siempre ha estado, hermanos. Nosotros vivimos aquí en la gloria, por así decirlo, en Occidente, porque lo que sembraron los cristianos en la época primitiva, apostólica, medieval, la Reforma, estamos cosechándolo hoy, libertad de culto. Pero un día, va a empezar la persecución. Y el punto va a ser ese. Reconozcan que Jesús es un Señor, pero no el Señor, nos van a decir. El mundo no tendría problemas de que nosotros dijéramos que Jesús es un camino de tantos. Pero Jesús no dijo que era un camino de tantos. Ahora quiero que veamos, hermanos, y enfoquemos nuestras cámaras en precisamente esa coronación de Jesús. ¿Recuerdan ustedes en Lucas 24 cuando los discípulos se van a despedir de Jesús? Estamos algo así, digamos, ellos están, que por cierto, estaban llorando antes, pero ahora tienen gozo porque Jesús se va, porque entendieron que iba a su exaltación. Y cuando están despidiéndose, dice que Jesús se despide de ellos en gloria y Jesús se va al cielo y asciende al cielo. Y se va y se quedan viendo en el cielo. Así como cuando usted va al aeropuerto, ¿verdad? Y ve un avión despegar y están todos los familiares ahí, ¿verdad? Hasta que el avión se quita de las nubes, ¿verdad? Así Jesús va y lo oculta una nube, dice Lucas, que lo oculta de sus ojos. Jesús iba ascendiendo, no solo físicamente, sino es un símbolo de que Jesús iba a ser coronado y se le iba a dar ese título, ese nombre que es sobre todo nombre. Era la graduación, por así decirlo, en que iba a ser coronado. Y Jesús va y se les pierde a los apóstoles. Y ellos regresan con gozo a Jerusalén. Pero Apocalipsis tenía una cámara allá en el cielo. Y lo que ellos ya no pudieron ver, nosotros lo podemos ver en Apocalipsis. Vean lo que pasó en esa coronación gloriosa de Jesús. Apocalipsis capítulo 5. Y vea lo que pasa allí. Apocalipsis tiene la segunda parte de esa escena, que es la coronación de Jesús. Apocalipsis capítulo 5, verso 1, y dice, mientras Jesús está llegando, ascendiendo al cielo, esto está pasando en el cielo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Eso es Lucas 24, todavía Jesús está ascendiendo. Y no hay nadie en el cielo ni en la tierra, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ahora Jesús está entrando en gloria. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra.
y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, leamos juntos, hermanos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¡Wow! Qué pasaje, qué capítulo que nos habla de la coronación de Jesús. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Jesucristo, Dios hombre, ahora en el trono de Dios, siendo adorado por todo el cielo. Hermanos, para terminar, ¿qué implicaciones tiene para nosotros esto? Bueno, la iglesia primitiva lo entendió. ¿Y sabe cómo predicaban? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, dice Pablo en 2 Corintios 4:5. Y a nosotros como vuestros esclavos por amor de Jesús. Hermanos, no puede ser Cristo nuestro Salvador si primero no lo recibimos como Señor. Y muchas personas ven a Jesús solo como Salvador, pero no como Señor. Si no lo vemos como Señor, Él no es nuestro Salvador. ¿Y sabe qué significa que Jesús sea Señor? Que nosotros somos sus esclavos, sus siervos. Él es curios y nosotros dulos. ¿Y sabe qué significa que Jesús sea su Señor? Que usted es su esclavo, usted le debe obediencia. Antes de reconocer a Cristo como Señor, nosotros éramos el Señor de nuestra vida. Nosotros hacíamos con nuestra vida lo que nosotros quisiéramos. Pero eso tiene que ver ahora con la autoridad de Cristo. Vamos a hablar más de esto la próxima semana, pero yo quiero terminar este tiempo recordando ese proceso de exaltación. Así como hubo un proceso de humillación, así también hubo un proceso de exaltación. El primer paso para la exaltación de Cristo fue ser resucitado. Empezó Dios a exaltarlo y apareció a sus discípulos y les dijo: se los dije que iba a resucitar. Luego el siguiente paso es la ascensión y el tercer paso, la coronación, y falta el cuarto paso, la consumación de su reino eterno. Ahora, ¿sabe qué es lo que me llama mucho la atención, hermanos? Es que Cristo, al día siguiente de ser coronado, pudo bajar del cielo a instaurar su reino y a humillar a aquellos quienes le crucificaron. Ahora tiene todo el poder para hacerlo Jesús. Dios le ha dado a Cristo el poder para hacerlo, para hacer juicio. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona, hermanos? Que Cristo, después de 2000 años, siga esperando para el último paso de su exaltación,
que es volver en su segunda venida y consumar su reino eterno para siempre. Él pudo haber bajado al día siguiente para darle su merecido a los romanos, para darle su merecido a los líderes religiosos, pero Él detiene tanto su exaltación que vemos humillación en eso, porque está dando tiempo que vengan a conocerle. La pregunta es, ¿usted ya tiene a Cristo como su Señor, hermano? ¿Es Cristo el Señor de su vida? Hermanos, hay muchos creyentes que lucen por fuera como que Cristo fuera el Señor, pero por dentro Jesús no es su Señor. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Está usted viviendo en el señorío de Cristo? Porque ese es el núcleo del Evangelio. ¿Soy yo su siervo o yo sigo viviendo como yo quiero? ¿Sabe? Una de las cosas que dijimos la vez pasada, domingo, la palabra domingo viene del latín dominus, que significa día del Señor. La pregunta es, ¿quién ha sido el Señor de su domingo? ¿Quién es el Señor de su lunes, de su martes? Debe ser el Señor. A Él nos debemos. Y recuerde, a mayor humillación, mayor exaltación. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Amado Padre Celestial, es glorioso ver, Señor, cómo tú exaltaste o hiperexaltaste a Jesús al grado más alto, dándole un nombre que es sobre todo nombre, dándole autoridad y dominio para que toda rodilla se doble y dándole exclusividad a ese nombre. Jesús es el Señor. Padre, queremos pedirte perdón cuando actuamos, vivimos como que nosotros fuéramos el Señor de nuestra vida. Cuando olvidamos que hemos sido comprados por precio. Ayúdanos a humillarnos, a seguir el ejemplo de nuestro amado Salvador Jesucristo y ponernos en ti, Padre Celestial. Que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Un día, toda rodilla. Ateos, filósofos ateos, empresarios que no han querido rendirse a Cristo, todos estarán allí. Pero no solo el cielo y la tierra, sino también los que están debajo de la tierra, y eso implica a Satanás y sus demonios. Antes de ser lanzados al lago de fuego, también van a reconocer que Cristo es Señor. Padre, te pedimos por aquellos que todavía no se han rendido a Cristo. Tenemos familiares, Señor, que no se han rendido, que siguen peleando con Cristo, queriendo hacerse el Señor de su propia vida. Padre Celestial, te suplico por ellos. Te suplicamos por nuestros familiares que no se han rendido a Cristo como Señor, que sí saben que Él es Salvador, pero que no se han rendido a Cristo como Señor. Oramos por nuestros vecinos, oramos por compañeros de trabajo, por familiares, por amigos, amigas. Quebranta sus corazones, Señor. Jesucristo está dando tiempo para que dejemos el orgullo
y nos humillemos y nos postremos delante de Él. Padre, permite que eso sea una realidad para aquellos que este día todavía están endureciendo su corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.